Maravilloso, ya, listo. Siempre inicio mis presentaciones recordándole a la audiencia que la Fundación se dedica a la construcción de conocimiento para apoyar los debates de políticas de salud y hacer gestión de cambio para promover el bienestar de nuestra población, en particular los temas de salud, por supuesto. Y además, nuestra organización no recibe ningún tipo de contribución de la industria tabacalera, por tanto no tenemos conflicto de interés en estos temas. Creo que voy a tener que usar esto. Bien, ¿qué vamos a ver en la sesión de hoy? Vamos a hablar del modelo, cómo entendemos los epidemiólogos y los salubristas públicos la lógica de la epidemia de tabaco. No sé si ustedes recuerdan en la primera sesión, tal vez no todos estuvieron en esa parte, cuando Rosa Sandoval de la OPS nos decía, ante la pregunta que le hacía Gabriel, respecto a cómo veían desde OPS la cobertura periodística del tema de tabaco, y ella, ¿qué nos contestó? ¿Lo recuerdan alguno de ustedes? Quizás no habían llegado todos en el momento en que estaba Rosa, pero lo que ella nos dijo fue, los periodistas siempre se orientan a cubrir el tabaco como un problema de salud individual. ¿Sí? ¿Ahora sí lo recuerdan? No a verlo como el problema social y para identificar las causas estructurales que están detrás de ese comportamiento. Siempre van a preguntar sobre ¿y cómo ayudamos a los que quieren dejar de fumar? O cuáles son los problemas de salud que tienen los fumadores, pero no a verlo como un problema en función de los determinantes sociales de la epidemia y en función de los costos sociales de esa epidemia. Entonces aquí voy a retomar ese tema. Después vamos a ver un poco, a partir del reconocimiento de la problemática de tabaco, pues cuáles son las intervenciones que están a la mano de parte de quienes hacen política pública para incidir en la epidemia. Vamos a ver algunos indicadores de la epidemia en Colombia y van a ver que muy poco tiene que ver con indicadores de salud y todo con indicadores económicos. Y vamos a ver el estado de implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que como vamos a ver ahora es la herramienta que tenemos de política para reducir la epidemia de tabaquismo y los impactos esperados en las medidas en Colombia. Voy a cerrar la sesión con un par de ejemplos que quiero que analicemos entre todos para identificar cómo estamos, a partir de un ejemplo real tomado de la prensa de estos últimos meses, cómo se está cubriendo el tema de impuestos y contrabando de cigarrillos en Colombia y contrastarlo con otra fuente y sacar, digamos, algunas ideas de este grupo, que ustedes son periodistas y me dirán, yo tengo mi propia perspectiva como lectora y miembro de sociedad civil activista en estos temas, pero me interesa mucho escucharlos a ustedes después de haber recibido toda esta información. ¿Cómo se leen ustedes entre colegas al ver estas piezas de información que les voy a presentar? Bien, el tabaquismo, ¿cómo lo entendemos hoy? Lo entendemos como una amenaza para el desarrollo. Esta no es una expresión mía, es una expresión que utiliza la Organización Mundial de la Salud. El año pasado ese fue el tema de reflexión que nos propusieron el Día Mundial sin Tabaco. El tabaco es una amenaza para el desarrollo, ¿sí? Entonces fíjense que esto trasciende la manera de entender el tabaco como un problema de salud individual y de decisiones individuales exclusivamente. ¿Por qué es una amenaza para el desarrollo? Pues lo obvio, lo primero es evidentemente por el tamaño del daño que causa en la salud, ¿sí? La principal fuente de carga de enfermedad en nuestras sociedades modernas son las enfermedades no transmisibles, cáncer, cardiovasculares, diabetes, son como los grandes grupos de esas enfermedades. Allí es donde está más del 80% de nuestra carga de enfermedad, ¿sí? Todos nos alarmamos cuando se habla de un caso sarampión, que ciertamente amerita cuidado, o cuando hablamos de los problemas de violencia,
y las lesiones asociadas con los problemas de violencia, ciertamente son problemas que nos deben preocupar. Pero cuando uno mira el agregado de dónde está la mayor carga de muerte y enfermedad, en un país como el nuestro, no está ahí. Está en las enfermedades no transmisibles. Y las enfermedades no transmisibles dependen de 4 factores de riesgo, ¿sí? Tabaquismo, consumo nocivo de alcohol, sedentarismo y malnutrición. En esos 4 factores de riesgo es que se determina finalmente qué patrón de enfermedad tenemos y qué carga de enfermedad en no transmisibles tenemos. Muchos podrían decir, pues eso son decisiones personales. Yo decido si hago ejercicio o no, yo decido si consumo alcohol o no, yo decido si consumo cigarrillo o no, y yo decido cómo me alimento, si hago dieta o como saludable o como orgánico. Son decisiones aparentemente individuales. Hoy en día lo que sabemos en todo este enfoque de determinantes sociales de la salud es que si bien hay un espacio para esas decisiones individuales, la mayoría de esos comportamientos están fuertemente determinados por lo que ocurre en nuestro entorno y por factores que influyen y generan como la arquitectura de nuestro entorno. Les pongo un ejemplo. El otro día estaba yo haciendo fila en la cafetería de un colegio de aquí del norte de Bogotá y delante mío había una niñita pequeña, tendría unos 8 añitos, y le preguntó a la señorita de la cafetería, ¿tienes una manzana? Y la señorita de la cafetería le dijo, no, pero tengo chocorramos, mira, tengo estos paquetes, y le ofreció pues lo que tenía ahí a la vista, ¿no? Que era pues obviamente una cantidad de comida chatarra. Yo pensaba, claro, esta es una niña que en su casa probablemente recibió ya tiene una actitud frente al consumo de frutas y lo ve como una alternativa a la hora de sus medias nueves, pero cuando llega a la tienda escolar, esas no son las opciones que encuentra, ¿sí? O a lo mejor las frutas pero están escondidas en una nevera y no es lo que tú ves primero en la vitrina. Ese es el tipo de cosas en el entorno que o nos facilitan tomar decisiones saludables o nos las dificultan, ¿sí? Lo mismo ocurre con el tabaco y por eso nosotros entendemos el tabaco de otra manera, como un comportamiento que está sobre todo determinado por factores del entorno, como vamos a ver en un momento. Bien, entonces ya hemos hablado del tabaco y daños a la salud. No tengo tiempo de detenerme mucho en esto, pero ahí incluí un link donde encuentran una infografía muy interesante que muestra en un par de páginas muy amigablemente cuáles son los costos del tabaquismo en la sociedad colombiana. Es un estudio de un centro de investigación argentino muy reconocido. Por supuesto, eso viene con impactos económicos. ¿Cuáles son los impactos económicos que acarrea al tener este tipo de efectos en la salud? ¿Qué se les ocurre? Claro, porque nosotros tenemos un sistema de aseguramiento colectivo, ¿cierto? En donde somos solidarios, todos pagamos por el aseguramiento de todos. Y si yo me enfermo, si a mí se me desarrolla un cáncer o si tengo un accidente cerebrovascular prematuro, eso es un evento que tiene que atender el sistema de salud, ¿cierto? Todos me pueden decir, pero pues yo de algo me voy a enfermar y de algo me voy a morir. La pregunta es, ¿con qué frecuencia voy a tener esos eventos y qué tan pronto se van a manifestar en mi vida? No es lo mismo si yo voy a tener ese accidente cerebrovascular cuando tengo 80 años a cuando el primer evento se me manifiesta cuando tengo 35 años o cuando tengo 40 años. Tiene completamente distintas consecuencias en términos sociales y en términos de mi bienestar, por supuesto, también. ¿De acuerdo? Entonces, los impactos económicos también son enormes. En el caso de Colombia, 0.6% del PIB se destina al tratamiento de enfermedades asociadas con tabaquismo. ¿Sí? Es un costo grande y podría ser mayor. Afortunadamente hemos tenido la posibilidad de ir conteniendo la epidemia, pero aún así es un costo insostenible para nuestro sistema.
Eso sin mencionar lo que puede ocurrir en términos de gastos catastróficos para las familias menos, las más vulnerables, las familias con menores ingresos, que, por ejemplo, tengan que destinar tiempo para cuidar un paciente que está en recuperación y rehabilitación después de una cirugía compleja por un problema cardiovascular, ¿sí? Eso no es solamente el paciente el que se enferma y pues el sistema le cubre los costos, sino que también tenemos unos gastos indirectos que vienen sobre la familia, una pérdida de productividad para esa persona que está enferma, pero también muchas veces para el cuidador principal en la familia, y todo eso puede desencadenar ciclos de pobreza o agravar ciclos de pobreza. Piensen que el 62% de nuestros fumadores en el 2013 eran de estratos 1 y 2. Entonces es una población vulnerable. Lo cuarto que hablamos es que el tabaquismo tiene impactos ambientales. El año pasado salió un estudio muy interesante, no tengo tiempo de detallarlo, pero ahí les incluí el link para que lo exploren, sobre los costos de todo el ciclo de producto del tabaco, que va desde, ¿ustedes cómo se imaginan que son los impactos ambientales del tabaco? ¿De dónde pueden venir? Ya te digo. No, se desconectó Natalie, entonces si quieres para. Gracias. Ok. Les preguntaba entonces, ¿cuáles son los gastos los impactos en términos ambientales? ¿Qué se imaginan que puede ser un impacto ambiental derivado del ciclo del producto? Las colillas. Lo obvio, ¿no? Botamos las colillas, hemos visto también noticias de que una de las cosas que más se recoge, por ejemplo, cuando hacen limpieza en playas o cuando se limpian zonas de parques, uno de los productos que más se recoge de desechos, que más se recogen son las colillas, ¿cierto? ¿Qué más? Hay uno obvio y es el humo de segunda mano, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Los cultivos. Hay todos unos impactos derivados del cultivo de tabaco, porque el cultivo de tabaco es intensivo en el uso de agroquímicos obviamente eso hay que cuantificarlo. Este reporte que les estoy mencionando cuantifica todos estos impactos a lo largo de la cadena. Entonces es interesante ponerle, digamos, ya un número, una magnitud al impacto. En cuarto lugar, retomando el tema de la idea de que el tabaquismo es una amenaza para el desarrollo, hablamos de que el tabaquismo sobre todo afecta a la población pobre y entonces tiene un interés especial cuando hablamos de políticas orientadas a proteger la equidad o a construir la equidad, ¿sí? Porque es un factor que profundiza las desigualdades, ¿sí? Evidentemente, una familia con menores recursos tiene menos posibilidades de superar un choque asociado con todos estos temas de salud, enfermedad que vienen del tabaco. Claro, hay que mirar los efectos netos, todos dirán, pero el tabaco también genera empleos, ¿cierto? También es una solución para ciertas poblaciones vulnerables en un país como el nuestro, en Montes de María, por supuesto. Hay que mirar el neto en todo esto. Lo que uno ve es que es tan grande el tamaño de los impactos negativos que de lejos supera esas contribuciones, digamos, positivas que puedan tener en la sociedad un producto como el tabaco. ¿Preguntas hasta aquí? Claro, porque hablamos de tabaco como un problema de desarrollo y como una amenaza al desarrollo. Bien. De nuevo, literatura, ahí están cada uno de los links que les incluyo para que puedan profundizar. Entonces, ¿cómo entendemos el problema del tabaco? El fenómeno del tabaco es consecuencia de una cantidad de causas, de factores que influyen, ¿sí? En donde lo entendemos en este triángulo. Los epidemiólogos hablan de esto como el modelo de vector, agente, huésped. Si ustedes piensan en un problema como la malaria, ¿sí? La malaria, ¿cómo se transmite? Zancudo. Hay un mosquito que es el vector, o sea, el que causa la malaria no es el mosquito, pero el mosquito transporta, ¿sí?
transporta el organismo que causa la malaria. Si yo no tuviera el mosquito, sería más difícil para ese organismo contaminar, por ejemplo, a los seres humanos, ¿cierto? Porque no estaría el vehículo transmisor, eso es el vector, el vehículo transmisor. Los perros rabiosos son transmisores de rabia. Las ratas que tienen la enfermedad del anta, esas son enfermedades transmitidas por vectores. El tabaco nosotros lo entendemos así, como una enfermedad transmitida por un vector. ¿Cuál es el vector? La industria tabacalera. ¿Sí? Si no, imaginen un mundo sin industria tabacalera. Tendríamos que devolvernos a mediados del siglo XIX. O sea, sin la industria tabacalera como existe hoy. ¿Sí? Tendríamos que devolvernos a mediados del siglo XIX. Antes de que se produjera de manera industrial el cigarrillo. Era una cosa muy artesanal, era un tema muy exótico, muy concentrado en unos pocos núcleos poblacionales que habían estado expuestos, por ejemplo, a viajar a las Américas y a familiarizarse con las formas de consumo de las comunidades nativas en nuestro continente. ¿Sí? Esa es la historia del tabaco. Pero a finales del siglo XIX viene un momento crítico y es que se inventa la máquina para producir de manera masiva cigarrillos. Y entonces por primera vez surge un exceso de oferta enorme porque se producen millones de cigarrillos en muy poco tiempo. ¿Cuál fue la necesidad de quienes empezaron ese negocio, que lo empezaron en Inglaterra? Pues tener un mecanismo de promoción de ese producto, que antes no tenían esa necesidad porque pues la oferta era mucho más moderada y más artesanal. Entonces empieza a desarrollarse todo un aparato de promoción del producto. Desde finales del siglo XIX hay un video muy interesante para el que sea curioso sobre eso, que se llama Not a Cough in a Carload. Si a alguno le interesa, les puedo dar el link, de un profesor de la Universidad de Stanford, que se ha dedicado a coleccionar piezas de publicidad de la industria tabacalera desde finales del siglo XIX hasta más o menos los años 90 y ver cómo ha evolucionado estas herramientas tan sofisticadas de promoción. ¿Qué fue lo primero que hicieron? A principios del siglo XX viene la época de las guerras, de las grandes guerras, y ahí se ve una oportunidad, y es en las raciones de los soldados incluir cigarrillos. El primer gran disparo de la epidemia se dio en hombres, y es por esa razón, ¿sí? Porque hubo mecanismos intencionales de promoción en un grupo particular, ¿sí? El tabaquismo era visto como algo socialmente aceptado entre hombres, pero era sancionado el consumo de cigarrillo entre las mujeres. Incluso hoy en día en Colombia, en algunas regiones, lo vemos, esa sanción social. Pasa en la costa, pasa en los Santanderes, por ejemplo. Y esa es una de las razones que, paradójicamente, ha protegido a las mujeres de la epidemia. Pero la industria no se queda quieta. El vector quiere seguir transmitiendo. ¿Por qué? Pues porque ese es el negocio. El interés económico es que yo tenga más fumadores, por supuesto. Entonces empiezan a hacer acciones de cambio cultural a través de técnicas de mercadeo muy sofisticadas, para empezar a normalizar el consumo en mujeres, ¿sí? Luego también se asocia todo el tema de tabaco, y eso hay una cantidad de documentación sobre lo que ocurrió en los años 40 y 50 con actores de Hollywood, con los médicos, que fueron transmisores de la epidemia, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan que había una propaganda muy famosa, no lo deben recordar, pero digamos, era una propaganda muy famosa en Estados Unidos en los años 50 que decía Camel, la marca que más doctores recomiendan, que hoy en día nos parece un absurdo, ¿sí? Tenemos fotografías de Frank Sinatra fumando y en las películas, por supuesto, pero también en las revistas de la época. Tenemos actrices de Hollywood que transmitían esta imagen de glamour, de elegancia, de éxito asociada con el consumo de tabaco. Luego viene el famoso hombre Marlboro, ¿sí? Ustedes, de nuevo,
estaban muy pequeños o no habían nacido, pero yo sí recuerdo las propagandas del hombre Marlboro en cine, eran espectaculares. O sea, la música, la imagen que uno tenía de la libertad, de un mundo paradisíaco, entonces uno asociaba siempre el cigarrillo con cosas muy positivas. Esa es la labor del vector. El vector siempre llega a favorecer el consumo de este producto, de nuevo porque hay un interés económico en este caso. Entonces, el vector incide sobre todo el entorno, sobre la cultura, sobre la economía, sobre los factores institucionales, sobre los medios de comunicación también. Y es a través de sus productos que llega al huésped, que es el fumador, o las personas no fumadoras que estamos expuestas al humo de segunda mano también. Cuando uno entiende esto, fíjense que ahí lo que menos pesa quizás son las decisiones de este personaje. Hay una cantidad de otras cosas que yo tengo que afectar si quiero que esto baje. ¿Sí? Es como si yo le pidiera a alguien que controlara una epidemia de malaria, pero dejo que los mosquitos hagan su agosto. Entonces siempre voy a estar tratando a la gente por problemas de malaria, pero no va a solucionar el problema de raíz, que es controlar el mosquito. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica, algo pasó aquí. Bien, no se ve muy bien, pero espero que después pueda compartirles el slide corregido. Aquí algo pasó con esta gráfica, pero lo que tenemos es, entonces, una opción es de controlar al vector. ¿Cómo controlamos hoy en día al vector? Con acciones que regulan la industria. ¿Qué sería lo primero que yo haría? Por lo que yo les he descrito de cómo se comporta el vector. ¿Cuál es el mecanismo que usa el vector para hacer la transmisión? La publicidad, ¿cierto? Las acciones de publicidad. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que cortar? Las acciones de publicidad. ¿Sí? Entonces, ahí vienen esas acciones de control de publicidad, promoción y patrocinio. ¿Sí? Entonces, por eso es que hoy en día no deberíamos ver maletas con distintivos de marcas de cigarrillos, un evento deportivo no debería estar siendo patrocinado por una marca de cigarrillos, no vemos en televisión propagandas de cigarrillos. ¿Dónde nos queda un reducto que es difícil de regular? Las redes sociales y el internet. O sea, ese es un problema que pues obviamente siempre tendremos, que es un reto para regular, pero evidentemente el interés de la regulación es tocar todos esos espacios. ¿Para qué? Para que quienes están más susceptibles de iniciar consumo no lo hagan, y esos que son más susceptibles de iniciar consumo son los jóvenes y niños. ¿Sí? Estadísticamente, ¿cuántas personas creen que inician el consumo en un país como el nuestro antes de los 20 años? O sea, si yo soy un fumador, la probabilidad de que yo haya iniciado antes de los 20 años, Alta. más del 80% de los fumadores en un país como el nuestro iniciaron consumo antes de ser mayores de edad. Esa es la realidad. Y no somos un caso único. La realidad en el mundo es que la mayoría de los fumadores inicia antes de los 20 años. La gran mayoría de los fumadores inicia antes de los 20 años, y eso tiene razones biológicas. No voy a detenerme en ellas, y la industria lo sabe. Entonces, además de que es un problema de salud pública, además de los costos sociales y ambientales a los que me he referido, es un tema de protección de infancia y adolescencia. Porque hay un incentivo muy grande, a pesar de lo que puedan decir, digamos, en sus declaraciones públicas, hay un incentivo muy grande para venderle a menores de edad y a gente muy joven. Porque allí es donde se desarrolla la adicción más fácilmente, en esas edades. ¿Qué otras acciones yo puedo implementar? Ya son acciones que inciden no tanto sobre el lado de la oferta, sino sobre las decisiones de los consumidores, como ponerles
un cigarrillo caro a través de los impuestos, ¿cierto? O establecer restricciones a dónde puedo fumar. Esas restricciones de dónde puedo fumar ayudan tanto a los fumadores como a los no fumadores. Evidentemente a los no fumadores porque los protejo de la exposición al humo de segunda mano, que es una exposición seria para la salud, con consecuencias serias para la salud. Y además está también demostrado en muchos estudios que ayuda a que muchos fumadores o reduzcan su consumo o empiecen a pensar en dejar de fumar y eventualmente logren dejar de fumar. Entonces es una ayudita, digamos, adicional, un impulso adicional para que empiecen a pensar en dejar de fumar. Podemos controlar la información que está en las cajetillas o la información que se le ofrece a los consumidores. Está también muy estudiado que descriptores como light, tabaco hecho con hojas de tabaco orgánico, todo ese tipo de descriptores con filtro, bajo en alquitrán, todos esos descriptores dan una falsa sensación de seguridad que no está basada en evidencia. Entonces, ese tipo de descriptores, usualmente en la regulación, están prohibidos. Lo mismo que queremos saber, pues, cuál es el contenido de nicotina, el contenido de alquitrán, sí, queremos saber esa información. Queremos, a través del etiquetado y el empaquetado, poder alertar a los consumidores sobre los daños que están asociados con el consumo de ese producto. Y por eso tenemos advertencias sanitarias, que en el caso de Colombia son pequeñitas, son 30%. Lo que nos dice la evidencia es que deberían ser por lo menos, para tener impacto, del 50% o más de la cajetilla. Si ustedes ven cajetillas en países como Uruguay, como el mismo Venezuela, como Panamá, para mencionar solamente países de nuestra región, son muchísimo más grandes y tienen mucho más impacto que nuestras pequeñas advertencias, que además tienen ese 30%, hay que repartírselo entre un texto y una imagen, y súmelo que tenemos cajetillas de 10, en una cajetilla de 10 son prácticamente irreconocibles esas imágenes. Ese es un reto que tenemos en el caso colombiano. Y, por supuesto, hay que ayudarle a la gente ofreciendo alternativas para dejar de fumar. ¿Sí? En eso estamos todavía en Colombia un poco quedados. Ahorita vamos a ver un resumen de cómo estamos en términos de regulación en Colombia. Pero es para que vean que muchas de las medidas están orientadas a incidir sobre el comportamiento y las decisiones del consumidor, pero no diciéndole, oye, no fumes, es malo para tu salud, sino influyendo sobre el entorno. Todas estas están orientadas a eso. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Claro. Las otras que tenemos afectan al vector directamente. Tratan de impedir que el vector bloquee a través de, por ejemplo, de acciones de lobby político el avance de estas medidas, que eso es lo que típicamente la industria hace. El vector se defiende, se protege sus rentas, eso es natural. Otras cosas que se pueden hacer es erradicar el contrabando. El contrabando es una característica de la oferta del producto. ¿Por qué? Porque el contrabando obviamente muchas veces nos evade muchas de estas medidas, nos reduce el impacto de estas medidas. Eso para mencionar algunas de las medidas del lado de la oferta. Esto lo vamos a revisar de nuevo más adelante. De todas las medidas que yo he mencionado, la más costo efectiva es el impuesto. Y por eso le dedicamos tanta atención en salud pública al tema de los impuestos a los cigarrillos, porque es la más costo efectiva. O sea, piensen en una campaña de cesación masiva, ¿cuánto costaría y cuántos recursos en salud pública tenemos para hacerla? En cambio, un impuesto es un mensaje con una información muy poderosa para los fumadores, que les llega inmediatamente, o sea, la señal les llega clara y sin lugar a dudas, pero además me genera algo de ingresos. Entonces, es un gana-gana que es muy poco usual en medidas de salud pública, porque casi todas las medidas de salud pública tienen que sacar recursos muy escasos de presupuestos súper reducidos e implican, es gasto, ¿no? Inversión en salud diría yo, pero pues igual implican agenciar recursos. Los impuestos no.
Los impuestos son muy poderosos para modificar el comportamiento y no me exigen, digamos, unas presiones de costos adicionales, todo lo contrario. Este es un marco que resume, que como que les muestra la radiografía de lo que hay detrás de una medida de impuestos eficiente. ¿Qué debe tener una medida de impuestos eficiente? Debe tener un diseño adecuado, no me voy a detener aquí en los detalles técnicos, pero debe tener un diseño adecuado que responda a las características de la demanda del consumidor, que responda a las necesidades de la autoridad tributaria, es decir, un tributo que sea fácil de administrar, que sea relativamente estable, y para eso ya tenemos suficiente literatura. La Fundación ANASH es una de las entidades, digamos, que se ha dedicado a hacer investigación en esos temas en Colombia, pero en el mundo tenemos por lo menos 30 años de experiencia en este tipo de diseños técnicos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, esto es una condición, tengamos un instrumento bien diseñado. Un impuesto bien diseñado es un impuesto que le va a mandar el mensaje correcto al consumidor y que va a disuadirlo de seguir consumiendo, o que va a incidir para que personas que hoy en día no consumen jamás lo hagan, que eso es lo más poderoso del impuesto. Pero eso debe ir acompañado de una administración fiscal fuerte, ¿sí? Ahora, ¿cómo reacciona un vector como el que les describí, la industria tabacalera, cuando un gobierno decide aumentarles esto? Ellos inmediatamente saben que eso no les conviene desde el punto de vista de desarrollo de su mercado, porque efectivamente es una medida que reduce el consumo, les va a quitar clientes, ¿sí? ¿Cómo reaccionaría entonces la industria para bloquear esta medida? Si ustedes asesoraran a una industria tabacalera, ¿qué harían? Por un lado, lobby para tratar de disuadir, de tomar la medida. Sí. Y supongamos que a pesar del lobby se logró que pasara la medida y que hay una ley. Ley 1819 de 2016 que duplicó los impuestos al consumo. Pasó. ¿Ahora qué hago? Pero no puedo hacer publicidad. Entonces, si la hago, estoy violando la ley. Y efectivamente eso fue una de las reacciones del vector el año pasado. Detectamos un aumento en las violaciones a la norma de publicidad, promoción y patrocinio. Muchísimo. ¿Pero qué más? Regalas el producto. Eso es promoción, exacto. Todas las acciones de promoción para contrarrestar, digamos, la medida, violando la ley de nuevo, porque en Colombia está prohibido eso. Entonces, a riesgo de violar la ley, pero esa es una posible estrategia. Ahora, frente a todo lo que Nick nos ha estado contando, ¿qué puedo hacer? Ahí ya empiezan los malabares financieros. De nuevo, no estoy diciendo que eso esté ocurriendo realmente, estoy diciendo que es una posibilidad. ¿Sí? Entonces, una posibilidad es, ¿y cómo hago para administrar mis precios de referencia si esos precios inciden sobre el nivel de impuestos? En Colombia tenemos un pequeño componente que es un porcentaje de un precio de referencia. Si yo bajo ese precio de referencia, pues el impuesto que pago se cae, ¿cierto? Lo otro que puedo hacer es influir sobre los sistemas de seguimiento y localización de la mercancía, y así yo puedo eludir más fácilmente el impuesto, ¿sí? O puedo reducir mi carga impositiva por otro lado, con todos estos mecanismos de elusión a través de paraísos fiscales u otros mecanismos como nos ha descrito Nick. Entonces existe hay un incentivo mucho más poderoso hoy para buscar hacer estos ejercicios de gimnasia financiera que hace 2 años, antes de la subida del impuesto. De ahí que desde el punto de vista de salud pública, los que hacemos monitoreo de la epidemia, una de las cosas que nos interesa monitorear es cómo se está comportando el vector en estos temas financieros. Yo la verdad hacía rato que no miraba con juicio los reportes de las empresas de tabaco aquí en las sociedades y lamentablemente tenemos solamente cifras hasta 2015. Un primer ejercicio sería tratar de conseguir los estados financieros de Colombia actualizados para las 3 compañías que operan en Colombia, las 4 que operan en Colombia.
Pero una cosa que me llamó la atención fue la que le pregunté a Nick precisamente en la sesión anterior, y es cómo la empresa que tiene el 51% del mercado en Colombia, varios años reporta que no está pagando impuesto de renta. Ese impuesto no es este impuesto, ¿ok? No es. Pero entonces, primer tema para como aclarar, yo estaría muy interesada en saber qué está pasando ahí. Y sobre todo, pues sabiendo que es una compañía que sus márgenes de ganancias son grandes, no son pequeños. De hecho, cuando yo calculo los márgenes de ganancia implícitos en los precios de los cigarrillos, cuando los miro a lo largo de la cadena, el margen de ganancia de la industria en estos años ha aumentado, no disminuido. ¿Sí? Entonces, como que no me están cuadrando mucho las cuentas por ese lado. Creo que es un tema que vale la pena mirar y ver. De nuevo, no estoy haciendo ninguna afirmación, estoy señalando preguntas que no les veo fácil respuesta. El jueves voy a mostrarles algunas cifras duras sobre esto y cómo estamos viendo las cosas ya con los estados financieros en blanco y negro para que las podamos discutir, espero de una manera muy didáctica. Pero hoy quisiera simplemente que lo tuvieran en mente, el por qué el tema de tabaco se confluye con esta discusión que hemos tenido estos días. ¿Por qué las dos cosas van juntas? Espero que con esta explicación les quede mucho más clara la confluencia de los dos fenómenos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Entonces, si yo afecto los sistemas de seguimiento y localización y los controlo, pues la autoridad tributaria la tiene más difícil para saber cuántos cigarrillos efectivamente se están vendiendo, ¿correcto? Entonces, una pregunta que uno tiene que hacer siempre es, ¿quién está haciendo el seguimiento de las cajetillas? De nuevo, el jueves les voy a dar un poquito más de información sobre preocupaciones que tenemos al respecto en Colombia. Por supuesto, tenemos que tener unas políticas integrales de frontera. Ese es un gran reto en Colombia, porque si yo tengo un país que está subiendo muy rápidamente el impuesto, pero no tiene un buen control en el territorio, pues por ahí puede haber incentivos para que actividades ilícitas aprovechen y digamos, traten de aprovechar diferenciales de precios y vendan sus cigarrillos más baratos en el mercado ilegal. No ha sido el caso en Colombia, porque Colombia sigue teniendo precios muy baratos, a pesar de la subida del impuesto. Seguimos teniendo precios baratos. Entonces no es el principal problema. Sin embargo, al tener una frontera caliente como la de Venezuela, obviamente hay unos problemas de control de territorio que no son específicos de cigarrillo. Para cualquiera que haya leído o sea preocupado por investigar un poco lo que está ocurriendo en la frontera con Venezuela, pues sabemos que hay unos problemas de mafias y de comercio ilícito de toda clase de productos, con muchas implicaciones en términos de salud pública, sí, en algunos casos medicamentos, carne, lácteos, ahora tenemos el tema de aftosa, ¿no? Todo eso son fuentes de preocupación, pero no es específico del mercado de cigarrillos, ¿de acuerdo? Es un problema estructural que tiene que ver con la falta de control en el territorio y con unas presiones que vienen de un agente externo. ¿Para qué subimos entonces los impuestos? ¿Para qué tenemos una administración fuerte y para qué diseñamos los impuestos con estas características técnicas? De nuevo, porque nos interesa incidir en el consumo. Ese es el objetivo final. El objetivo final es: yo quiero tener menos fumadores porque eso me genera una menor carga de enfermedad no transmisibles. ¿Es una afirmación al aire? No. Todo esto está, digamos, bastante bien sustentado por un gran cuerpo de información científica, e incluso en Colombia ya empezamos a ver algunos efectos de corto plazo de la medida, pues de corto plazo porque lleva un año apenas, ¿no? Bien. Sigamos entonces si ya tenemos claro cuál es la dimensión del problema que nos ocupa y por qué le gastamos tanta tiza al problema de tabaco, ¿sí? Porque aparentemente es algo más que simplemente mi decisión responsable o irresponsable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué evidencia me sustenta las acciones para contener la epidemia y reducirla? Ay, Dios. La evidencia, afortunadamente hoy en día, está condensada en un instrumento legal que se llama el Convenio Marco para el Control de Tabaco.
El Convenio Marco para el Control de Tabaco es una ley de la República vigente desde 2008, adoptada por el Congreso en el 2006, pero con plena vigencia desde 2008 en Colombia. O sea, ya tenemos 10 años de vigencia de este convenio. ¿Sí? ¿A qué se parece este convenio? A cosas como los convenios que tienen que ver con cambio climático, por ejemplo. ¿Sí? Son convenios que ayudan a coordinar esfuerzos de manera simultánea en distintos países, porque este problema no es un problema de Colombia, es un problema global. Son el mismo problema que tenemos aquí, lo tienen en Inglaterra, lo tienen en Canadá, lo tienen los vecinos de Ecuador, lo tiene Panamá. Y si no lo contenemos todos al tiempo, pasa como con cualquier pandemia. El que es desjuiciado le hace desorden a todo el mundo. Piensen en una epidemia de influenza aviar. Si hay un país que no juega el juego bien, descontrola el problema y puede contagiar a todos los demás. Entonces, por eso es tan importante que las acciones sean coordinadas, porque en la medida en que todos los países actúen al tiempo, es más fácil contener la epidemia. Cuando hay discrepancias, ahí vienen los problemitas. Hoy en día, este es un convenio que está bastante monitoreado en sus éxitos, no está exento de problemas, indudablemente, y el nivel de implementación es diverso entre los países, pero hay señales ya muy claras de su impacto. Por ejemplo, por primera vez en muchísimos años vemos reducciones en el número de fumadores a nivel global. Por muchos años tuvimos alguna tendencia de caída en la prevalencia, o sea, en la participación relativa de la población de fumadores respecto a la población total, pero el número de fumadores siempre venía subiendo. Y desde hace unos cuantos años empezamos ya a ver tímidamente un primer declive. En Colombia ya estamos viendo reducciones en el número de fumadores a partir del año pasado apenas. La prevalencia de nuevo estaba reduciéndose, pero el número de fumadores estaba bastante quieto. Y bueno, esta es una fuente reciente que evalúa los efectos globales del convenio marco. Para el que sea curioso, la que sea curiosa, tengo una audiencia hoy particularmente femenina. Una pregunta, en esos índices que tú haces referencia de las personas que pues, ha disminuido la cantidad de personas consumidoras de tabaco, ¿también se incluyen estas nuevas técnicas de consumo? O sea, las No, todos los nuevos productos, voy a hacer una breve mención y el que esté interesado le puedo compartir una presentación que explica qué son y por qué son una fuente de preocupación. Muy breve, una cosa muy didáctica para que no se metan en los temas más técnicos, pero sí es obviamente un tema que tenemos que empezar a medir. Lamentablemente la mayoría de los países hoy en día no tienen instrumentos para medir qué tan rápido están entrando. Indudablemente va a ser un tema que tenemos que medir. Pero es una forma para responder a cómo el vector se adapta a las medidas de control. Claro, innovando es una manera. ¿Cuál es la literatura que sustenta estos contenidos del convenio marco? Y en un minuto les voy a dar como una especie de radiografía del convenio para que lo entiendan muy rápidamente en un pantallazo. Pero ¿cuál es la evidencia que está detrás? Publicaciones como esta de Curbing the Epidemic, que es una publicación del Banco Mundial de 1999. Estas no son cosas nuevas, se vienen discutiendo hace ya un buen rato, ¿no? Ya desde ese libro del banco se identificaban todas estas medidas que mencioné anteriormente. Está una revisión sistemática que hizo el IARC. El IARC es un instituto que a nivel global es un referente en los temas de cáncer. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan todo el debate del glifosato, cómo cuando se toma la decisión de prohibir el uso, ciertos tipos de uso comercial del glifosato en Colombia, uno de los argumentos está clasificado en una categoría de alta toxicidad y carcinogenicidad en el IARC. Ellos se encargan de emitir conceptos técnicos a partir de la evidencia científica de cuál es el nivel, cuál es la probabilidad de que un producto esté fuertemente asociado con el cáncer, con ciertos tipos de cáncer. Por cierto, el tabaco está en una categoría mucho más alta que el glifosato. Eso les da una idea clara
o sea, como del nivel de certidumbre que tenemos acerca de la asociación entre tabaquismo y cáncer. Y no solamente cáncer del pulmón, sino muchos tipos de cáncer. Entonces, el IARC, entre muchas de sus tareas, hizo una revisión sistemática de toda la literatura que existía acerca de cómo funcionaban los impuestos en términos de su objetivo en salud. Y lo que concluye esta revisión que se hizo en el 2011 es que son muy efectivos, ¿sí? Sucesivamente ha habido publicaciones posteriores que han confirmado ese tema de la efectividad del impuesto. Y así como, y entonces aquí solamente menciono las más gruesas, este gran resumen de la literatura disponible sobre todo lo habido y por haber de tabaquismo, pues que publica el cirujano general en el 2014, que es una fuente de autoridad importante en estos temas. Esta publicación del National Cancer Institute y de la OMS, que resume la evidencia a la fecha en ese momento sobre economía del tabaco, que incluye obviamente el tema de impuestos, pero incluye también muchas otras cosas acerca de esos impactos económicos del tabaquismo y de cómo se miden y qué evidencia agregada tenemos en todo esto. Ese es un documento de más de 700 páginas, hay un resumen ejecutivo, el que quiera también está disponible, hay un resumen en español que también lo puedo poner a disposición. Y el Banco Mundial publica el año pasado este documento, Tobacco Tax Reform at the Crossroads of Health and Development. Dentro de la agenda del Banco Mundial, precisamente retomando la idea de que el tabaco es una amenaza para el desarrollo, y ese es el mandato misional de una organización como el banco, pues evidentemente es un tema que ellos han mirado con cuidado y en este momento tienen una agenda estratégica para avanzar en los temas de aumentar los impuestos, que paradójicamente es la medida dentro del convenio marco menos implementada, a pesar de que la evidencia muestra que es la más eficiente. Por obvias razones, es difícil vencer los obstáculos políticos para tomar la medida. Y además es una medida que no depende del sector salud. ¿Quién toma las decisiones de impuestos? En la mayoría de los países con sistemas democráticos. El Congreso. El Congreso por una iniciativa del Ejecutivo, pero el Ejecutivo no de salud, sino usualmente es el área de finanzas y hacienda. ¿De acuerdo? Eso, digamos, complejiza la adopción de la medida, a pesar de que desde el punto de vista científico tiene todo el sentido. En espacios libres de humo, este es un resumen también de la evidencia, no me voy a detener, pero el que sea curioso. Un momento, Señor. ¿ahí tú tienes alguna información sobre la reacción de las tabacaleras cuando implementaron que era prohibido fumar en sitios cerrados? No aquí, pero en la veeduría tenemos alguna evidencia, digamos, de la reacción de las tabacaleras, sí. Ahora, la reacción fue vieja, ¿no? Porque ese no es el tema, digamos, ese no es el hotspot en este momento. No es, espacios libres de humo no es. ¿Por dónde se están tratando de entrar ahorita para, digamos, perforar el tema de espacios libres de humo? Con los nuevos dispositivos. Tratando de generar una regulación que les permita que en los espacios libres de humo se consuman ese tipo de productos. Esa es, digamos, la reacción ahora. En su momento, ¿qué trataron de hacer? Por ejemplo, hablar con senadores y convencerlos de que una solución para no afectar a los restaurantes era que se tomara una regla del 30-70, que fue una cosa que intentaron en Estados Unidos también y en algunos estados lo lograron, que no tiene ningún sentido, porque desde el punto de vista de la física, o sea, tú no dices hasta aquí llegó el humo y no, y era incluso pues también es súper costoso para los restaurantes adecuar las instalaciones para hacerlas totalmente herméticas. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han ido al aeropuerto de Frankfurt, donde se permiten cabinas de fumado. El aeropuerto en sí supuestamente está libre de humo, pero traten de medir ustedes el nivel de calidad de aire en una zona más o menos y ni tan cerca de las cabinas. El aire migra, por más que traten de hacerlo hermético. Entonces, hay unos temas ahí de exposición que ellos trataron de irse por la estrategia de tratemos de mitigar. Ya estaba la medida bastante, digamos, era una medida muy aceptada entre los políticos, entre la población, entonces tenía todo el sentido que la abordaran, pero la alternativa que ellos siempre usan cuando ya ven que no se puede parar la medida es tratar de mitigarla o de recortar su impacto.
Entonces, no, entonces solamente en los bares. O en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una pelea, en los casinos no. En los casinos dejen fumar a todo el mundo. Entonces tratan de ir recortando. Aquí lo que trataron de hacer, ya una vez se metió la medida como se metió con la ley 1335 y con la resolución 1956 del 2008, que de hecho estamos cumpliendo 10 años de esa resolución. Lo que trataron fue de incidir en la interpretación de la norma en el territorio. Entonces se fueron a hacer educación a los dueños de establecimientos para tratar de hacer la interpretación más laxa de la medida, no la más exigente o la basada en mejores prácticas. Entonces, ese sería como, eso es lo que te puedo decir, digamos, de reacción de la industria. Obviamente, antes van con mucho lobby, con el argumento que eso va a afectar al sector comercial y de restaurantes y que les va a bajar los ingresos. Aquí en Colombia, afortunadamente, los mismos dueños de bares estuvieron muy de acuerdo porque se dieron cuenta que era un tema que además los beneficiaba. Baja el ausentismo de los empleados, el mantenimiento de las instalaciones también se baja porque el mantenimiento de instalaciones, imagínense un hotel que recibe clientes que son fumadores. Hoy en día ustedes van a muchos hoteles fuera de Colombia, en Colombia no, pero te cobran una tasa por fumar. Claro, porque eso tiene un costo, ¿sí? Y te ofrecen habitaciones para no fumadores y tienen que estar separadas. Entonces, ese es el tipo de cosas que el convenio marco trata de generar de manera coordinada. Todas estas acciones son de manera coordinada, incentivadas por la adopción del convenio marco. Ese fue un momento clave, ¿sí? Bien. Advertencias sanitarias y empaquetado, prohibición a la publicidad, promoción y patrocinio. Estas son dos publicaciones más o menos recientes que muestran, por ejemplo, cómo Australia, que ha sido uno de los países más innovadores en estos temas, ha tenido buenos resultados con la introducción del empaquetado plano, que ese es uno de los temas que se nos viene en la discusión de agenda legislativa. ¿Para dónde vamos con? Particularmente les puedo anticipar, yo soy muy amiga del empaquetado plano por muchas razones, entre otras porque mejora la eficiencia en la administración de la medida. No se imaginan lo que implica para los funcionarios tener que revisar un N número de presentaciones y estudiarlas uno a una de variaciones dentro de una misma marca para decir esta sí, esta no, esta sí, esta no, y cada una de esas puede ser, digamos, objetada. Eso genera unos procesos súper engorrosos desde el punto de vista técnico que son sobrecostos en la gestión de la medida. Entonces, desde mi punto de vista, tanto por la demostración de que el empaquetado plano funciona para el objetivo de salud, pero como economista también por la razón de ganar en eficiencia en la administración, es un gana-gana para mí. Pero de nuevo es un tema que habrá que discutir. Evidencia en la región. Todo esto que yo les conté es evidencia global, pero ya en la región tenemos evidencia bastante interesante sobre, primero, cómo actúan los impuestos a través del mecanismo de precios en la demanda, ¿sí? Y esto está resumido en un especial que sacó la revista Panamericana de la Salud sobre economía del tabaco en el 2016, si se dan cuenta son cosas relativamente recientes. Este es nuestro trabajo, el modelo de demanda que nosotros construimos, una actualización de ese modelo, ese es el que utilizamos para hacer buena parte de nuestros cálculos de recaudos, de cuánto cae el consumo y hacer escenarios de impuestos y de precios. Y hay este documento de Pichon Rivière, que es el director del proyecto que produjo la infografía que les mencioné al inicio de la presentación, que habla sobre los impactos económicos de la medida en costos de tratamiento, ese tipo de cosas. Ahí está, este es el artículo científico que sustenta esos resultados. El link que les copié tiene la infografía que digiere de manera más amigable esos resultados de esa investigación. Muy interesante para varios países de Latinoamérica, además. Entonces uno puede comparar la situación de Colombia con otros países. Pasemos entonces a hablar del estado de la implementación en Colombia. Esto ya lo he mencionado, entonces, esto es el estado de la implementación en términos del impuesto. Antes de la reforma tributaria, así se veía un cigarrillo en supermercado en Colombia. Si ustedes compraban un cigarrillo en un supermercado en Colombia, que es un canal
de hecho el menos importante, pero lo usamos porque es el precio más fácil de observar. Ustedes tenían este nivel de precios antes de impuestos, este era el impuesto al consumo, esta es la sobretasa, un 10% sobre un precio de referencia, y este es el IVA que pagaban los cigarrillos. Después de la ley 1819, la reforma tributaria, a partir de enero del año pasado, 1.400 pesos, se duplicó el tamaño del impuesto, ¿sí lo ven? La sobretasa subió un poquito porque el precio de referencia, la manera de calcular el precio de referencia cambió, y eso les dio un poquito, o sea, se mantiene el 10%, pero como el precio de referencia cambia, 10% de algo un poquito más grande, pues me da un valor un poco mayor. El IVA aumentó a 19%, sin embargo, las tabacaleras tienen unas prácticas de facturación, que las voy a mostrar el jueves, que me dan a mí para pensar que el IVA realmente no creció tanto como nosotros esperábamos, porque si hubieran mantenido esos precios de facturación, el IVA habría aumentado aquí un porcentaje, pues no muy grande, pero habría aumentado. Aquí nosotros conservadoramente, observando lo que estaba pasando con la facturación en supermercados, estamos estimando un IVA bastante moderado, si se dan cuenta incluso más pequeño que el del año anterior, a pesar de que estamos trabajando con tarifas del 19%, en lugar del 16%. De nuevo, temas de malabares financieros que uno tendría que estar investigando. ¿Cuál es el efecto neto de la medida? Ustedes saben que la medida sube en los precios en 2017 vía esta subida en el impuesto específico, y este año volvió a subir a 2.100. Por eso hoy tenemos cigarrillos que en promedio uno esperaría que estuvieran alrededor de los 5.000 pesos por cajetilla de 20 unidades en un supermercado. Promedio, dato promedio en supermercados. En otros canales los precios son un poquito distintos. Entonces, si compran por stick, el precio equivalente de cajetilla es mucho más alto, ¿sí? Escenario probable de aquí para adelante, de nuevo asumiendo que se implementa lo previsto en la ley 1819, es que este impuesto se va a ajustar en el crecimiento de la inflación más 4 puntos. Entonces, esto es un escenario probable. Suponiendo que las compañías adoptan un comportamiento que se llama overshifting, eso lo voy a explicar mejor el jueves qué significa, pero básicamente significa ir haciendo una pequeña ganancia sobre la ola del impuesto, que es lo que usualmente hace. Pero a veces pueden hacer transitoriamente, digamos, jugadas para retrasar un poquito ese impacto de transferencia del impuesto al consumidor final. Lo hacen, pero transitoriamente. Resultados primeros que se veían, evidentemente, una variación real, o sea, descontando el efecto de inflación, de los precios de los cigarrillos del 22% entre diciembre de 2016 y diciembre del 2017, ¿sí? Mucho más grande que lo que vimos en la reforma tributaria anterior, que es esta, la de 2010. Es un cambio muchísimo más fuerte, si se dan cuenta. Y lamentablemente, a pesar de todo ese esfuerzo, seguimos teniendo cigarrillos muy baratos. O sea, si un fumador que gana salario mínimo quiere comprar una cajetilla, tiene que trabajar 93 minutos en Colombia. Cuando en países como Perú o México tendría que trabajar 277 minutos o 183 minutos. ¿Sí? Eso es un indicador para mí de que el cigarrillo todavía es relativamente barato para los estándares regionales. ¿Cómo vamos en contrabando? Que es la otra preocupación que uno tiene desde el punto de vista tanto de la epidemia como del contrabando como argumento para no subir los impuestos, ¿sí? Tenemos mediciones para Colombia y para Chile con metodologías similares. No me voy a detener aquí en las metodologías, se las dejo ahí para que las puedan mirar con calma. Pero lo que estamos encontrando es que preguntándole directamente a fumadores con encuestas estadísticamente representativas, o sea, son encuestas poblacionales, no son pequeños sondeos. En Colombia detectamos que ni el género ni la edad de inicio son un factor determinante para explicar que se consuma o no contrabando, que la edad tiene un gradiente negativo, es decir, es más probable que los jóvenes consuman contrabando, y eso puede tener que ver con que los jóvenes están más expuestos a las zonas donde hay mercado más informal, en cambio los fumadores mayores no. Eso es obviamente una hipótesis de trabajo, pero lo que sí vemos es que hay un gradiente negativo en edad, y lo mismo encontraron en Chile, nuestros colegas en Chile. El nivel educativo de los universitarios
es un factor que también explica, y de nuevo es el tema de dónde está la oferta de contrabando, y entonces es de nuevo, es el factor de entorno el que determina el consumo, no la decisión del consumidor. Los estudiantes y cualquier otro estado de ocupación tienen más probabilidad. De nuevo, todo esto nos lleva como a construir esa hipótesis de trabajo que ya les mencioné, de que es la disponibilidad en los entornos típicos donde están este tipo de poblaciones. Y la ciudad de residencia es un factor clave. ¿Por qué? Porque en Colombia hay grandes diferencias en los niveles de penetración de contrabando que observamos. En Bogotá hoy en día hablamos de penetraciones del 2%, apenas, mientras que en Cúcuta estamos en el 37%, 38% de penetración. Son dos extremos totalmente distintos. Las demás ciudades están en niveles bastante moderados, aunque por encima de Bogotá, pero ni siquiera Cartagena, o sea, Cartagena está por debajo del 9%, Medellín está más o menos por ese lado. Esas son mediciones propias de ANASH, con metodologías que además están publicadas en revistas científicas. Para comparar, les puse ahí el caso de Chile, que es la medición también más reciente, el año pasado. El consumo de contrabando más alto entre los mayores de 60 años y los más jóvenes. Quienes consumen contrabando reportan mayor cantidad de cigarrillos diarios. Eso también tiene mucho sentido. Y el precio promedio es más bajo en cigarrillos ilegales. Esa encuesta de la que salen estos resultados se denomina DXCOL, por sus siglas en inglés, que es una encuesta de medición de comercio ilícito por el lado de la demanda. O sea, le preguntamos a los fumadores. No le preguntamos si consumen contrabando o no, les preguntamos es, muéstreme la marca, muéstreme qué precio, en qué canal compró, y a partir de a partir de esa información podemos deducir qué tan probable es que la mercancía que ellos tienen en sus manos sea de contrabando o no. ¿Dónde medimos? En 5 ciudades, que son los principales mercados de fumadores en Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Cúcuta. Estos son los resultados, como ven, les mencionaba, muy moderados los niveles de contrabando agregados, del 3.5 al 6.3, sigue siendo moderado, o sea, en términos relativos uno dice, uy, se duplicó, pero cuando, vamos a ver ahorita un video de 1 minuto, van a ver que en realidad lo que pasa es que la torta se redujo de tamaño, entonces, pues realmente el volumen se mantiene más o menos estable, el número de cigarrillos de contrabando, pero el tamaño total del mercado se está reduciendo. Tiene todo el sentido que el segmento ilegal sea el menos susceptible a responder a las medidas de reducción de demanda, pero también está reduciéndose. No voy a detenerme en esto, pero simplemente esto es un dato bien interesante. Lo que está en amarillo son marcas de contrabando y estos son niveles de precios. Básicamente lo que les está diciendo esta gráfica es que hay marcas de contrabando muy caras, hay marcas de contrabando en el segmento medio y hay marcas de contrabando en el segmento bajo. No siempre el contrabando compite por precio, aunque es cierto que hay una estrategia de posicionar marcas muy baratas en el mercado ilegal, como las vemos acá. Este es en el formato de compra por cajetilla. Evidentemente sí, ahí están muy concentradas en el segmento bajo, pero en un mercado como el nuestro, donde la mayoría de los fumadores consume cigarrillos sueltos, que es realmente están en todos los segmentos, las marcas de contrabando. El tema no es el precio, no es el precio de manera dominante, digamos, ¿sí? No me voy a detener en esto de intensidad de fumadores, pero también estamos viendo indicadores bien interesantes de reducción en la intensidad de consumo después de la medida de impuestos. Y pasemos al tema de implementación. O sea, ya viendo todo este tema de la regulación y habiéndome detenido bastante en el tema de impuestos, por razones que ya les expliqué, por la importancia de la medida, este es un semáforo que usamos en la veeduría para contarle a la gente cómo vamos en la implementación del convenio marco, que son todas esas medidas que vimos al comienzo de oferta y demanda. Entonces, aquí lo que está en rojo, pues son cuentas que están bien atrasadas. Lo que está en verde son cosas que consideramos que están bastante bien, aunque hay problemitas de implementación, pero en donde hemos avanzado bastante. Si ustedes se dan cuenta, lo que está en verde son espacios libres de humo. Es donde tenemos como más ganancias. De nuevo, no quiere decir que no haya violaciones a la norma, pero estamos bastante bien. ¿En dónde estamos como en una situación intermedia?
En el tema de prohibición publicidad, a la publicidad, promoción y patrocinio estábamos muy bien, pero hemos echado para atrás, a raíz de lo que estábamos comentando hace un momento. ¿Y cómo estamos de tiempo? ¿Está muy chiquito? Dios mío. Me van a tener que creer. Entonces, el artículo 8, el de espacios libres de humo, como les digo, en verde. El de prohibición a la publicidad, promoción y patrocinio es el artículo 13 del convenio marco. De nuevo, muchos avances en Colombia, una norma que en el papel es bastante buena, una jurisprudencia bastante sólida, pero unos indicadores de una creciente violación a la norma, sobre todo el año pasado y este año. El artículo 11 y 12, que son los que se refieren a etiquetado y empaquetado, no están en verde. ¿Por qué? Por el tamaño de las advertencias. Ahí tenemos un tema pendiente y ojalá avanzar al etiquetado, al empaquetado plano, pues sería el ideal. Y el artículo 20 de investigación, vigilancia e intercambio de información. Colombia no está tan mal en eso, de hecho hemos avanzado bastante y casi que podríamos ponernos en verde. Hay algunos baches de información, pero tenemos buena información, buena investigación sustentando las medidas de política y se ha mejorado el monitoreo de la epidemia, aunque no es perfecto, pero tenemos buenas herramientas de monitoreo. Entonces eso yo creo que es un azul tirando a verde hoy en día. ¿En qué estamos en amarillo? Que sería, digamos, hay pequeños avances, pero podría ser mucho mejor. En todo lo que tiene que ver con el desarrollo institucional, no tenemos un cuerpo, un mecanismo de coordinación intersectorial. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las medidas de control de tabaco exitosas, hoy por hoy no dependen del sector salud, dependen de otros sectores. Entonces depende de que la Cancillería y la DIAN y otras instancias que se encargan de velar por el control del contrabando efectivamente lo controlen. Depende de que la Superintendencia de Industria y Comercio efectúe acciones de inspección, vigilancia y control y sancione todas estas violaciones a la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio. Eso no es del Ministerio de Salud. Uno no puede llegar y decirle al Ministerio de Salud, Ministerio, haga algo sobre esto. No, porque no es su competencia. Entonces ahí tenemos unos retos en la coordinación interinstitucional, que es lo que está aquí arriba en los artículos 5.1 y 5.2. El artículo 6, que es el de impuestos, habría estado en rojo, está en amarillo ahora, porque dimos un paso en la dirección correcta, pero de nuevo les mostré cómo estamos de rezagados en precios en la región, y la región no es que sea particularmente una región activa en el tema de impuestos, o sea, nos estamos comparando con un benchmark un poco exigente, digámoslo así. ¿Cómo estamos en las medidas que tienen que ver con eliminación del comercio ilícito? A pesar de que tenemos un comercio ilícito moderado, gracias a Dios, los sistemas de monitoreo y control requieren un fortalecimiento y por eso eso está en amarillo. ¿En qué estamos en rojo? Estamos en rojo en las medidas que protegen de la influencia de la industria el desarrollo de políticas públicas. Cualquiera que haya ido al Congreso de la República en época de reforma tributaria o en época de discusión de cualquiera de las medidas que afectan el tema de tabacaleras sabe muy bien que el lobby en el Congreso es fuerte, es fuerte. De nuevo, el tema del lobby no es solamente un tema asociado con tabaco, es un problema estructural que tenemos de regulación.